Hola Nancy. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Una vez más dándoles la bienvenida a este programa de nuestros adultos mayores. Y hoy vamos a platicar acerca de la nutrición en el adulto mayor. Sí, Nancy, fíjate que la nutrición adecuada en la tercera edad es fundamental para mantener la salud de nuestro adulto mayor y la calidad de vida. Aquí pues hay algunos consejos nutricionales que son específicos para los adultos mayores y nos gustaría que los tuvieran. El primero de ellos es hablar de la variedad. El poder ofrecer a toda la gente, pero en especial al adulto mayor, una variedad, una diversidad de alimentos, nos garantiza que va a recibir todos los nutrientes que necesita. Es importante incluir frutas, verduras, granos enteros, proteínas magras, quiere decir proteínas sin grasa, y productos lácteos bajos en grasa. Claro, es importante que cada uno de nosotros conozca a su adulto mayor, porque algunos de ellos pueden tener algunas limitaciones, pero en términos generales, estos son los alimentos que debe incluirse en una dieta balanceada. Sí, y también, bueno, pues tener un control en las porciones. No dejemos de recordar que conforme vamos creciendo los requerimientos calóricos disminuyen, así porque pues nos movemos menos, entonces esto hace que nos tengamos que ajustar un poquito a menos calorías y eso lo ideal es que lo haga un nutriólogo especializado en esta área, pero sí saber que dentro de esa disminución calórica no se empiece a desnutrir, ¿no? Sino que esté totalmente nutrido, su dieta totalmente adaptada a lo que necesita, porque también de lo que hablábamos en otros programas es importante no generar una obesidad que les va a hacer tener un movimiento más dificultoso y que también puede provocarles una pérdida de equilibrio. Otro tema del que es importante hablar es la fibra. La fibra es importante a todas las edades, pero especialmente en el adulto mayor. El adulto mayor, uno de los problemas que presenta, es muy común, es el estreñimiento. Y entonces, si tiene una ingesta adecuada de fibra, podemos ayudar a reducir el riesgo de un estreñimiento. Por ejemplo, consumir alimentos integrales, consumir leguminosas, frutas y verduras son buenas fuentes de fibra natural. Así es, y es muy importante evitar un estreñimiento, como bien dices. Hay muchos casos que llegan a urgencias al hospital por una constipación o una impactación. Entonces, con una dieta adecuada, pues es más factible evitar que estos problemas pasen, ¿no? Y esto también es importante que se combine con el gusto personal del adulto mayor, Claro. porque una de las cosas que pasa es que como hacemos énfasis en que lo estamos consumiendo para prevenir el estreñimiento, entonces la persona puede decir, ay no quiero, no me gusta. Pero entonces si podemos, hay tal variedad, Claro. que si podemos combinarlo con el gusto personal de nuestro adulto mayor, entonces podemos tener una buena ingesta de fibra y además con gusto. Ahí yo creo que es muy importante platicar también con ellos, Nancy, porque como hablábamos en otras ocasiones, no son nuestros hijos, son nuestros papás y eso merece respeto, ¿no? Entonces ellos quieren seguir mandando, quieren seguir llevando el ritmo de su vida y su decisión y creo que no hay nada más honorable que eso, ¿no? Qué bueno que sigan teniendo pues esas ganas de querer ser ellos, ¿no? Entonces respetarlos, hablar, platicarlos con ellos, explicarles, entienden. Si uno les explica desde tu parte más empática, más cariñosa, lo entienden bien y en base a los gustos, como tú bien dices, poder llegar a tener una buena cantidad de fibra. A veces también se llenan más rápido, el gusto ya no es el mismo, el sabor va cambiando, las papilas gustativas, todo se va pues también deteriorando, ¿no? Entonces buscar la forma adecuada de que no sientan que es muy seco, que no sientan que es muy pastoso, que lo que a ellos les guste. Y algo muy importante, que es mi palabra favorita, que es la proteína, ¿no? La proteína en el adulto mayor, en todos, pero en el adulto mayor nos ayuda muchísimo a evitar lo que ya hemos hablado otras veces, que es una sarcopenia, para perder tanta fuerza muscular que luego los lleva a un deterioro que a veces ya no se puede frenar, y además nos ayuda a sanar cualquier tipo de herida en cualquier tejido mucho más rápido. Cualquier operación de emergencia, cualquier cosa que venga de imprevisto, caídas, pues de repente si es un cuerpo que consume suficiente proteína va a tener mayor capacidad de reparación
siempre y cuando no haya un daño renal previo, donde sí tendrían que hablar con una nutrióloga especializada en un área renal para que les diga qué tipo de proteínas y cómo debe de tomarlas para que tampoco no cargue al riñón. Para que les quede así como una imagen muy ilustrativa de esto que estabas mencionando, podemos pensar que las proteínas son como los ladrillos que forman nuestros tejidos. Entonces, si tienes variedad y si tienes una buena ingesta de proteínas, estás protegiendo a tu cuerpo para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Así es. Otro de los aspectos de los que tenemos que platicar son el calcio y la vitamina D. Estos nutrientes son esenciales para la salud de los huesos. Es importante saber que los productos lácteos son ricos en calcio, pero también el tofu, el pescado, los huesos comestibles y los suplementos pueden ser necesarios para complementar cuando la persona no está ingiriendo suficiente cantidad de vitamina D y de calcio. La vitamina D, por ejemplo, se sabe que si tú tomas un poquito de sol, te ayuda a fijar el calcio, que eso es lo que hace la vitamina D. Pero como ahora hay tanto cuidado con respecto a la piel, especialmente en las pieles muy blancas, entonces le tenemos terror al sol. Y básicamente lo que tenemos que hacer es suplementar con vitamina D. Sí, o también con un excelente caldo de hueso, ¿no? A veces creemos que todo lo que tiramos de los huesos, pues ya es basura de desecho, pero no, sí, es un buen caldo de hueso, tiene un buen aporte de muchos nutrientes y también nos va a ayudar a fortalecer esos huesitos. Y como tú bien dices, generalmente la vitamina D es tienes que ingerirla, porque además no solamente no salimos al sol, sino cuando salimos nos ponemos protector solar, sí. Entonces tampoco entra la fijación adecuada de la vitamina D en el cuerpo, ¿no? Y entonces cuando yo mencionaba, por ejemplo, esta parte de los huesos comestibles, básicamente se refiere a esto, el hacerse un caldito sabroso de caldo de hueso. Así es, así es. Y bueno, otro que me encanta es la hidratación. O sea, cuando un cuerpo está hidratado, tiene menos dolores de cabeza, menos hipertensión, menos problemas cardiovasculares. La deshidratación es muy común en los adultos mayores y puede estar relacionada con grandes problemas de salud. Es importantísimo, ahorita hubo mucha pregunta a la hora del ayuno. Es importante cuidar las medidas adecuadas, pero no nos pide nuestra religión ni Hashem no nos pide torturar el cuerpo. Si un cuerpo en un adulto mayor tiene riesgo con una deshidratación, es importante cuidarla. Y todos los días estar tomando suficiente agua va a reducir muchísimos otros tipos de problemas. Inclusive hay migrañas que a veces se quitan nada más tomando suficiente agua, ¿no? Y cuando tú dices suficiente, hay que entender que suficiente no quiere decir en exceso. Porque también esto se empieza a relacionar con otro de los temas que es el control de los niveles de sodio en nuestro cuerpo. Si nosotros ingerimos una cantidad exagerada de agua, lo que estamos logrando, y no queremos que eso suceda, es un descontrol, un desbalance en la cantidad de sodio que hay en nuestro cuerpo. Y entonces puede haber problemas muy serios neurológicos, inclusive cuando tenemos un descontrol en el balance de sodio en nuestro cuerpo. Sí, podría ser inclusive una verdadera emergencia el tener que llegar, acuérdense que el sodio interviene en gran parte de las funciones de nuestro cuerpo, incluyendo el corazón. Entonces, cuando me dices, bueno, ¿cuánto es suficiente agua? Pues más o menos en un adulto mayor no le vas a pedir los 8 vasos diarios, pero a lo mejor 5 o 6 vasos, no de café, no de té, 5 o 6 vasos de agua, ¿no? Muchas veces cuando les preguntamos si acaso toman 1 o 2 vasitos, a traguitos, medio vaso en la mañana, hay que estarles insistiendo en tomar suficiente agua. Volvemos a lo mismo con los análisis de rutina, checar sus niveles de sodio. Muchos medicamentos de los que toman a esta edad también excretan sodio y sacan sodio del cuerpo y pueden venir estos síntomas que queremos evitar. Porque fíjate, Celia, también una de las cosas que ocurre es que como el adulto mayor empieza a dormir mal, muchos lo relacionan con si toman mucha agua,
entonces se levantan muchas veces al baño. Sí. Y entonces esa es la razón, una de las razones por las que el adulto mayor no toma mucha agua. Entonces la idea es que nosotros les podamos ayudar a encontrar el equilibrio suficiente entre cuánto es la cantidad adecuada de agua, que no sea ni poca, 2 vasos, ni excesiva, 10 o 12, para que puedan dormir bien, pero también tengan un equilibrio adecuado de sus niveles de sodio en la sangre. Fíjate que ahí yo a veces les recomiendo que tomen agua hasta las 4 de la tarde y después ya bajen la ingesta para que no tengan tanta agua que depurar a lo largo de la noche. Y a veces me dicen, ¿por qué hago tanto en la noche y en el día no? Porque en la noche descansas y es cuando los riñones pueden depurar. Y como estos riñoncitos ya están un poco cansados, a la hora que te duermes es cuando dicen, ahora puedo hacer más trabajo, más a gusto, más contenta, y es cuando te empiezas a parar. Pero no depende a veces de la cantidad de agua. A veces hay gente que toma muy poca agua y sigue yendo a lo largo de la noche, pero es por esto. Y ya que estabas hablando de la hidratación, creo que es un buen momento para hablar de su contraparte, que es el control de los niveles de sodio en nuestro organismo. Si nosotros disminuimos el nivel de sodio en el organismo, podemos de alguna forma controlar la presión arterial. Pero también hay otros aspectos que se debe de considerar en relación a los niveles de sodio en el organismo. Por un lado, es importante que no esté muy elevada porque esto interviene en la presión arterial. Por otro lado, no puede bajar mucho porque entonces interviene en la conducción de nuestros nervios. También, si está muy alta, empiezas a retener agua. Entonces, nosotros podemos ayudar al adulto mayor a encontrar el equilibrio entre la cantidad de agua que debe de tomar y la cantidad de sal que debe de tomar para mantener un equilibrio entre estos nutrientes. En la medida que tú puedas, es importante evitar los alimentos procesados porque se concentra el nivel de sodio y tratar de utilizar más bien hierbas o especias, por ejemplo. Se puede utilizar eneldo, tomillo, albahaca, cualquier mezcla de hierbas finas. Se pueden utilizar inclusive a veces mezclas con cierto tipo de frutas, ¿no? Y pues sazonar la comida. A veces hay diferentes tipos de pimientas con limón y este tipo de cosas, aceite de oliva con limón, y se pueden hacer muchas mezclas, Nancy, donde realmente puedes sustituir la sal. Y hay otros casos donde los pacientes tienen que tomar más sal porque ya tiran sal. Entonces, a mí me ha tocado tener pacientes que tienen que hacer cápsulas de sal porque es imposible llegar a los niveles que necesita su cuerpo. Tomando galletas saladas o papas saladas necesitan tomar la sal, entonces pues no puedes tomar sal en bloque, ¿no? Sabe horrible. Entonces toman cápsulas de sal, pero tiene que estar evaluado por un médico. Y otra de las cosas en las que interviene mucho el metabolismo del sodio es con el corazón. Y en general en todo el cuerpo, acuérdate que nuestro cuerpo funciona con la bomba de sodio-potasio. Entonces necesitamos tener un balance y un equilibrio en estas sustancias, ¿no? Claro. Nuevamente estás señalando la importancia de tener un control médico continuo de la salud de nuestro adulto mayor. Hablar de la supervisión médica. Otra de las cosas que no debemos dejar de lado, Nancy, es tener una buena evaluación de 2 especialistas de la salud. Uno es el dentista, que es muy importante tener bien checado que su masticación sea adecuada porque llega un momento en que se empiezan a tragar la comida, la deglución, todo esto se puede ver alterado y es importante que puedan masticar bien, que tengan bien sus dientitos o que tengan bien sus implantes, su salud bucal, todo esto estárselos haciendo consciente a ellos y también llevar sus chequeos periódicos y una nutrióloga o una dietista que nos adapte la dieta específica para cada uno de nuestros adultos mayores, ¿no? Porque todo esto se puede adaptar a veces según las condiciones médicas. Si el paciente tiene una enfermedad, hay nutriólogas especializadas en tercera edad y en problemas específicos de ciertas enfermedades y también nos pueden ayudar, como mencionaba antes, la especialista en nutrición renal, en nutrición para diabetes, que tenemos educadoras nutricionales maravillosas y tener todo lo que la paciente o el paciente requiera en necesidades nutricionales cubiertas.
Sí, porque cuando tú mencionas estos dos especialistas, o sea, por un lado, si la persona no puede masticar bien, lo que hace es que se traga la comida sin masticarla. Claro. Y tenemos que recordar, la digestión inicia en la boca. El estar masticando, el estar formando este bolo que vamos a tragar, ayuda a la digestión. Entonces, si la persona no puede masticar, se va a tragar los alimentos completos y esto altera nuevamente su digestión y otra vez va a tener repercusiones sobre el estreñimiento. Entonces, todo esto que es importante a cualquier edad, cuando nos acercamos a la tercera edad, puede tener repercusiones muy, muy importantes. Así es, entonces definitivamente son consultas que no son excesivas, no son optativas, son necesarias, ¿no? Otro tema importante que tenemos que manejar es evitar el consumo excesivo de alcohol. El consumo moderado de alcohol puede ser aceptable para algunos adultos mayores, especialmente los que están acostumbrados en su comida a ingerir y acompañar con un poco de alcohol. Pero el exceso puede tener efectos negativos sobre la salud, empezando por empeora la memoria, empeora el equilibrio, etc. No, y además no tener el riesgo de poder caer en una adicción en momentos que se pueden dar más periodos de soledad, ¿no? Entonces también todo esto puede tapar una depresión o un foco depresivo con alcohol. Entonces tener mucho cuidado con esto también, no que no lo consuman, nada más todo con medida y obviamente si no interviene con ninguno de los medicamentos y si no interviene con ninguna de las cuestiones cognitivas o neurológicas del paciente, porque cuando ya hay un daño neurológico sí está corroborado que el alcohol es pues también dañino para las células nerviosas, ¿no? Y ya que lo estabas mencionando, esta parte de los periodos de soledad, no es lo mismo tomar una copa de vino para acompañar una comida cuando estás con un familiar o con un amigo que empezar a tomarla cuando estás tú solo, porque es bastante diferente acompañar la soledad que acompañar una comida. Así es. Comidas regulares, Nancy, es importantísimo que no se nos brinquen alimentos. Muchas veces pasa que o viven solos o la muchacha que los acompaña se va a dormir más temprano y empiezan a una comida, dos comidas, primero quitan la de la noche, es que ya en la noche no tengo hambre, empiezan a levantarse más tarde y todo esto empieza a alterar otra vez todo el biorritmo. Entonces hay que tratar de mantener horarios fijos para que no nos los puedan romper, no saltarse las comidas, porque empiezan a haber caídas en la nutrición y además es donde puede venir la obesidad, ¿no? Sí, por un lado la obesidad y por el otro lado el extremo opuesto, que es una pérdida excesiva de masa muscular. Claro. Y bueno, todo esto nos lleva un poco a cerrar este espacio mencionando que la nutrición adecuada es muy importante para mantener una salud adecuada. Ayudar a encontrar el equilibrio entre lo que el adulto mayor necesita, la variedad de alimentos, mantener horarios regulares, tener una supervisión médica continua, no brincarse comidas, ayudar a mantener una salud bucal, una salud en la forma como nos alimentamos, el tener compañía, el mantenerse alerta y bien estimulado, junto con una nutrición adecuada, puede ayudar a tener una mejor calidad de vida al adulto mayor. Así es, y bueno, yo los invitaría a que de repente vayan a cocinar con sus abuelos, ¿no? Que vayan, es muy divertido para ellos cocinar con los hijos, con los nietos, se les hace una actividad muy linda y poderse después comer juntos todo lo que prepararon, además de aprender recetas maravillosas que nos heredan y a veces las dejamos pasar y desgraciadamente en el momento que ya no están, decimos, ¿cómo hacía esto mi abuelita? ¿Cómo era? Me acuerdo que de repente hacía, ¿no? Y son momentos que yo creo que no debemos dejar pasar. Y en estos momentos ellos van a tener más ganas de comer. Recordemos que también comer es una actividad social. Entonces, a nivel emocional, como aquí Nancy la experta nos va a decir, pues es muy importante esta parte relacional con la comida. Sí, claro, o sea, es relacionarte con la gente
relacionarte con la comida. Y recuerden, si van a cocinar con su abuelita, que me parece que es una idea maravillosa, la cocina es territorio de su abuelita. Y entonces, si ustedes llegan, están a la disposición de lo que ella les quiera decir. ¿Se pueden imaginar cuán importante es que ella pueda sentir que lo hace bien y les pasa este conocimiento? Y bueno, definitivamente en su cocina, que es su territorio, es pues como su propiedad, su área de confort, y aparte en la que se siente fuerte, ¿no? Entonces volverles a dar esa sensación de que son ellas y empoderarlas, van a ver qué increíble momento pueden vivir con ellos. Y entonces, simplemente para cerrar, recuerden que nuestra labor es acompañar al adulto mayor para encontrar qué es lo que necesita comer, adecuar a sus necesidades, a sus requerimientos especiales, y poder hacerlo de la mano de nosotros. Puede ser no solamente una linda experiencia, sino muy importante para ayudarlos a mantener una buena salud. Así es. Gracias, Nancy. Gracias, Eli.